capítulo 8, versículos 15 al 18. Segundo de Samuel 8, del 15 al 18. Si lo ubica, nos ponemos de pie para leer con reverencia la palabra del Señor y pues buscar el texto que nos corresponde. Segundo de Samuel 8, del 15 al 18. Vamos a leerlo juntos. Dice la palabra del Señor: y reinó David sobre todo Israel, y David administraba justicia y equidad a todo su pueblo. Joab, hijo de Sarvia, era general de su ejército, y Josafat, hijo de Ahilud, era cronista. Sadoc, hijo de Ahitob, y Ahimelech, hijo de Abiatar, eran sacerdotes. Seraías era escriba. Benaía, hijo de Joiada, estaba sobre los cereteos y peleteos, y los hijos de David eran los príncipes. Siéntese, por favor, hermano. El texto que la versión Reina Valera pone como título para esta porción es Oficiales de David. Bueno, pues es un pasaje muy cortito, solamente 4 versículos, pero vamos a tomar de este texto la enseñanza para estar como pueblo de Dios funcionando bien. Nosotros a veces pensamos que las cosas salen solas. Los latinos tenemos esta tendencia de pensar que todo se arregla solo, que las cosas son como espontáneas, y realmente no es así. Hay muchas áreas donde hay espontaneidad y puede ser bonita, puede ser agradable, pero la espontaneidad no puede ser la base en la que se está formando el pueblo de Dios. Y usted puede ver de David aquí por qué dice que organizó al país de esta manera. Hay una necesidad de que la gente se ubique en diferentes cargos para que la obra funcione. Anterior a esto nos dice que David tuvo un tiempo de guerra muy intenso. Dice la palabra de Dios que él derrotó a 4 naciones. Este capítulo 8, versículos del 1, 3 y 5, dice: David derrotó a los filisteos, a los de Moab, a los de Soba y a los sirios. Entonces él empezó su reinado, como era un gran militar, pues tiene una capacidad de organizar a su ejército, sabe dirigir a la guerra, y de hecho él es un gran militar, y entonces pues tiene muchas victorias sobre sus enemigos. Y esto hemos dicho nosotros, la palabra de Dios no oculta la verdad. Aunque la guerra para muchos de nosotros no nos parezca algo bueno, algo que produce, pero la guerra siempre ha existido. Y la palabra de Dios registra que hubo guerras, y David, con su capacidad militar, estaba llevando a su país muy en alto. Estaba derrotando enemigos, y dice que hacía muchas victorias en medio de esa circunstancia. También dice, segundo de Samuel 8:2, que estas naciones fueron hechas tributarias. Es decir, ellos estaban pagando tributos al rey David. Fueron derrotados, no acabó con todos, pero les impuso que pagaran dinero para que el reino se fortaleciera, y entonces ellos daban dinero cada año o cada mes, o según el acuerdo que hubiera, para que el reino de Israel se fortaleciera. Y entonces el rey, que había derrotado a los demás, les perdonaba la vida, pero tenían que pagar ese impuesto. Entonces también para nosotros a nivel de economía podemos tener diversas opiniones al respecto, pero estaba haciendo prosperar a su país. Lo que antes con Saúl no hubo tanta prosperidad, no hubo tanto crecimiento, con David sí. Y esto nos enseña que tenemos diferentes capacidades de liderazgo. No todos somos iguales, no todos podemos tener fruto en las mismas áreas, y en el caso de David estaba teniendo fruto. Segundo de Samuel 8:4 dice que tomó miles de hombres. Dice ahí, tomó 18,000 hombres de los que derrotó y los trajo para ser parte de su ejército. Entonces también él incluía personas de otras naciones para que fueran parte de su ejército. Estaba teniendo triunfo, o estaba teniendo éxito material. Y entonces el país judío empezó a fortalecerse por este buen líder llamado David, por supuesto. Otra cosa también que dice ahí, segundo de Samuel 8:4, es muy interesante porque él dice que desjarretó a muchos caballos.
O sea, él vio que sus enemigos tenían muchos caballos y era una tentación tener muchos caballos y hacerse de un nombre. Y algo muy interesante es que Dios le había dicho al rey: no te hagas de muchos caballos, es decir, no te hagas de mucha fama. Los caballos eran como los carros de lujo el día de hoy, ¿no? Algo que demostraba la riqueza, la opulencia. Y entonces David hizo caso a Dios y no tuvo tantos caballos. Más adelante Salomón, el hijo de David, no hizo caso y él sí tuvo muchos caballos, y todavía hoy, más de 3000 años después de que se hicieron las caballerizas de Salomón, todavía existen los cimientos allá en Israel de lo que fueron las caballerizas de Salomón. Y Dios decía: no quiero que tú te sientas rico porque tú dependes de mí, ¿de acuerdo? Entonces nosotros entendemos el principio: no es que yo tenga prosperidad o que yo llegue a ser rico, es que Dios es quien me da las cosas. Y si Él me dice que me limite, me limito. Y si Él dice que abunde, pues puedo abundar. Entonces David en ese punto fue obediente y dice: solamente dejó 100 caballos. 100 caballos muy finos para su ejército, y bueno, estaba teniendo esa obediencia con Dios, ¿no? Ahora, dice también en 2 Samuel 8, 7 y 8, que empezó a juntar mucho oro, mucha plata y mucho bronce, porque las naciones derrotadas tenían divinidades, y los metales preciosos siempre se los daban a sus dioses. Entonces cuando David derrotaba a las naciones, tomaba esos oro y plata y ese bronce y se lo llevó a Jerusalén. Pero algo muy importante es qué hizo con ese oro y esa plata. Dice el versículo 10 al 12 de 2 Samuel 8, que se lo dedicó a Jehová. ¿Para qué es la riqueza? Para Dios. Nos deja a nosotros tener cierta prosperidad, pero no todo es para nosotros. Nuestra mente carnal nos hace pensar eso, que si yo tengo abundancia, todo es para mí, para mi esposa, para mis hijos, para mi casa, y eso humanamente se ve bien, pero Dios dice que nos da prosperidad para que bendigamos también su obra. Y en este caso Él entregó todo eso y dijo: es muy valioso, pero yo se lo entrego a Dios. ¿Está de acuerdo con eso, hermano? Lo mejor que nos dé Dios es para su obra, para que otros conozcan de Cristo, para el templo. En este caso fue para el templo, para la evangelización. O sea, tenemos que dar para la obra de Dios, para que otros conozcan de Él también. Y dice aquí también entonces versículos 13 y 14 de 2 Samuel 8, que ganó mucha fama y Dios le dio la victoria donde quiera que iba. Un principio muy importante aquí, hermanos: Dios es quien nos da la victoria. Nosotros tenemos que estudiar. Jóvenes, no le anden buscando otro camino, estudien, prepárense. Ahora ya hasta los posgrados son indispensables, ¿no? Hay que prepararse. Y los que ya somos adultos hay que trabajar. No podemos estar improductivos, pero todo lo que nosotros hacemos es porque Dios permite que se pueda hacer. Nosotros cuando no conocemos de Dios pensamos: es porque yo me he preparado, yo me he esforzado, yo soy muy inteligente para los negocios, y el hombre carnal piensa así. Sin embargo, hermano, como cristianos ya entendemos que todo es de Dios y todo viene también de Dios, y Él nos da la oportunidad de estudiar, de prepararnos, de hacer bienes y de trabajar para la gloria de Él, ¿no? Entonces decimos: Señor, todo lo que tú me das es tuyo, y yo te doy gracias porque tú eres quien me estás dando la victoria donde quiera que voy. Algo muy interesante que usted puede notar de lo bueno de David, hemos dicho, es un hombre de contrastes. Tenía cosas muy buenas y otras cosas muy malas, quizás como todos nosotros, ¿no? Pero algo muy bueno que él tenía: él nunca se atribuyó la victoria. Usted nunca va a encontrar que David diga: yo soy un gran militar, yo derroto a muchas personas, yo soy muy bueno con las armas, yo soy muy fuerte. Nunca lo dice. Siempre dice: Jehová es el que da la victoria. Así es que en lo que usted es bueno, no se jacte porque usted es bueno, porque Dios le dio esa capacidad. O Dios le permite la bendición, los contactos, los estudios, la economía, la prosperidad. Todo viene del Señor. Entonces David es un hombre que enseña mucho. La prosperidad viene con trabajo y con esfuerzo, aunque algunas cosas que él hizo no nos parezcan muy buenas, pero Dios lo estaba bendiciendo. Ahora, en esa bendición de David fue también alcanzada su pueblo. Nosotros no pensamos que la bendición es personal. Yo quiero para mí las cosas, para mi casa. No, es para los demás. En este caso fue para la sociedad, para el país. En nuestro caso puede ser para la iglesia, para nuestro país y para el mundo. Las cosas que Dios nos da pueden bendecir a otros. Entonces, una persona creyente de verdad es productiva. No está esperando que otros le den, no está esperando que otros le ayuden, sino que tiene que producir, tiene que trabajar, tiene que esforzarse, y entonces va a haber bendición y productividad. Ahora, hay dos cuestiones que tenemos que ver aquí, dos estrategias de cómo David organizó su reino para que funcionara.
Hemos dicho muchas veces, no veamos la Biblia como algo lejano. Los principios son permanentes, son universales. Las cosas básicas de conducta de Dios, de lo que Él demanda, nunca van a cambiar. Van a cambiar las personas, las circunstancias, pero las cosas básicas no cambian. Aunque hoy tengamos tecnología y tengamos unas sociedades muy complicadas, los principios de la palabra de Dios siguen siendo los mismos para que todas las sociedades en el mundo puedan conocer de Dios y puedan funcionar. Y más aún la iglesia. La institución más obligada a seguir los principios de Dios es la iglesia. No importa en qué nación esté la iglesia, son principios que son perennes, son permanentes, que tenemos que aplicar para la gloria de Dios. El principio número 1 se llama justicia. Justicia. Segundo de Samuel 8:15. Hermano, algo muy importante que nosotros tenemos que aplicar en nuestra vida es hacer las cosas justamente. Las personas que saben de leyes dicen que el derecho es que la gente reciba lo que merece. Puede ser un castigo o puede ser un incentivo, pero es lo que se merece. El Estado no le regala a la gente cosas, la gente las merece porque tiene que pagar impuestos o tiene que funcionar o es parte de la sociedad, o si comete un delito, pues merece una sanción. Entonces, el derecho a nivel internacional es así, se le tiene que dar a la gente lo que es justo, lo que merece. El problema es que todos estamos apegados a la injusticia y decimos, yo sé que debo dar esto, pero no lo quiero dar. Yo quiero quedarme con parte de la ganancia de esa persona. Es que le voy a pagar demasiado, no me parece bien dar tanto. Y entonces tenemos una injusticia que se aplica también en todas las instituciones. No debería, pero sucede. Entonces, algo que sucede con David aquí es que él aplicó la justicia. Nunca le quitó una casa a nadie, nunca le quitó un dinero a nadie, nunca se quedó con nada de los demás. Él tenía que usar la justicia. Y la palabra justicia en griego es dikaia, quiere decir lo que cada quien merece, lo que es correcto. Entonces David podía abusar, como muchos reyes abusaban o han abusado a lo largo de la historia, pero él no abusó. Él decía a cada quien lo que merece. Si comete un delito, la sanción que debe de dársele es la que se le va a dar. No va a haber trampas o componendas o que porque es amigo de alguien le van a dar menos sentencia. No, eso no es justicia, eso es injusticia. Pero también decía en la ley que David aplicaba, si la gente merece que se le reconozca o tiene derechos, se le tienen que dar. No importa cuánto cueste, el derecho se le tiene que dar porque es algo que la persona necesita que funcione para que la sociedad esté organizada. Y dice entonces versículo 15, reinó David sobre todo Israel y administraba justicia y equidad a todo su pueblo. Hermano, para que las cosas funcionen hay que aplicar justicia. Cuando el rey Saúl reinó, la palabra de Dios dice que Dios lo bendijo, pero no tuvo el nivel de justicia que tuvo David. Entonces, cuando la gente ve que las cosas son justas, la gente participa, ¿se da cuenta? Cuando la gente piensa que alguien está haciendo trampa, dice no, este mandatario, este rey, este pastor, esta iglesia está haciendo algo con abuso. Están quedándose con dinero, están haciendo abuso, eso no conviene. Y entonces baja el nivel de apoyo de la economía y cae todo. Pero nosotros estamos tan acostumbrados a la injusticia que pensamos así. Yo sé que voy a vender más caro, pero ahorita gano dinero. Y entonces vendiendo caro, después pierdo a los clientes que podrían sostener mi negocio. Entonces es muy importante la justicia. Dice la palabra de Dios, Dios abomina las pesas falsas. O sea, cuando yo doy kilos de 800 gramos, doy litros de 700 mililitros, estoy fallándole a Dios. Y Dios dice, no puedes hacer eso. Y la gente dice, es que así es el negocio, es que así se vende. No, hermano, los creyentes somos llamados a aplicar la justicia. Y a ver, aplique usted la justicia y nos da trabajo. Cuando queremos aplicar la justicia decimos, es que antes era más fácil, yo podía hacer las cosas con más ventaja para mí. Bueno, es lo que yo hacía y estaba mal. Ahora con Dios tiene que hacerse con justicia. Y como vieron que David era justo, el reino se unió. Dijeron, las 10 tribus del norte y las 2 del sur se unieron bajo un solo reinado y dijeron, este hombre es un hombre justo. Y entonces se unió el país. ¿Se da cuenta cuánta bendición produce la justicia? Nada más que nosotros estamos muy mal acostumbrados y pensamos que la injusticia, el abuso es lo que nos deja más rentabilidad y entonces todo se corrompe porque nadie es justo. Tenemos que aprender a aplicar la justicia. Y dice también allí que él administraba equidad y justicia a todo el pueblo.
La palabra administración viene del griego oikomené. Oikos es casa, mené es gobierno. De ahí viene la palabra economía y administración. Entonces, la administración es el manejo de los bienes. Es el mejor manejo de los bienes para que produzcan. Y algo muy importante es que los administradores no son dueños. Generalmente son mayordomos, ¿no? Son empleados de alguien que es el dueño. Entonces, esos administradores tenían que ver los bienes, manejarlos bien para que fueran productivos. Y dice aquí, David administraba justicia y equidad a todo su pueblo. La palabra justicia en hebreo es mishpat. Mishpat, que es justicia, son leyes, ordenanzas o decisiones judiciales. Fíjese usted cómo es muy importante que la gente tenga claras las leyes. Cuando la ley no es clara, hay problemas de entendimiento y la gente interpreta a su beneficio o interpreta mal porque no es clara. Entonces tiene que haber una claridad en las leyes. Si alguien comete un delito, se le va a sancionar. Si alguien cumple con sus deberes como ciudadano, va a ser bendecido, va a ser reconocido, tiene derechos. Entonces esto lo aplicaba David. Y todo el país estaba siendo bendecido en eso. Yo creo que hay que aplicarlo en nuestra vida también en muchas cosas, ¿no? Y también esto de la justicia, decíamos, dar a cada ciudadano lo que merece, premio o castigo. ¿Lo podemos aplicar, hermano? Necesitamos aplicarlo. En nuestra casa, en nuestro negocio, en la sociedad, en la iglesia de Dios, en todo lugar tiene que reconocerse que hay justicia. Si usted es cristiano, pero es injusto, está usted fallándole a Dios. No puede ser que usted conozca de Dios y usted sea ventajoso con los demás. No puede ser que usted le gane a los demás o no les dé lo que merecen. Dice incluso la palabra de Dios, págale lo que es necesario y debido a tus empleados. Porque hay mucha gente que no paga, ¿no? Por supuesto, esto es tradicional. Y la gente trabaja y no le pagan, le retienen sus quincenas, la persona huye con el dinero. Es muy común que pase esto, pero eso es una gran injusticia y Dios sanciona la injusticia. Entonces dice la palabra de Dios, tienes que darle a todos lo que es justo. Yo creo que un buen cristiano no debe andar regateando, aunque el mexicano regatea hasta dormido, ¿no? Pero hermano, yo tengo que pagar lo que es justo. ¿Por qué le digo a la persona, ay, déjame lo más barato? Es que es lo que cuesta. Si yo quiero algo bueno, lo bueno cuesta, ¿verdad que sí? Si hasta lo no muy bueno cuesta, entonces yo tengo que pagar. Pero hay gente que está y debe dinero y quincenas y no paga o paga menos o queda mal. Y todo eso, hermano, está en contra de la prosperidad. Yo creo que todos somos consumidores, ¿no? Y usted como consumidor va a ir con el que es justo o con el que es injusto. ¿Con quién va usted? Evidentemente con el justo, ¿no? Entonces, si usted como consumidor dice, yo sé que me queda más lejos, pero esta persona es honesta, usted va a ser consumidor de esa tienda o de esa iglesia o de esa institución o de ese gobierno. Pero si usted conoce que hay gente muy injusta, usted no va a ir allí, porque dice, yo sé que de momento se arreglan las cosas, pero después me sale más caro. Entonces, hermano, es muy importante que hagamos justicia. Los jóvenes que copian exámenes en la escuela, eso es injusticia, queridos. Un creyente no copia, un creyente estudia. Mátese y quémese las pestañas para que llegue lejos. Pero no ande con que, ay, es que yo ya conseguí la clave. Y es que es bien, ya sé cómo va a ser la trampa. Es que eso hace mucho daño a la sociedad. De momento hasta se divierten tal vez, pero a la larga estamos generando injusticia. Otra cosa muy importante aquí es la equidad. La palabra hebrea tzedegá quiere decir equidad, rectitud o justicia. ¿Qué es la equidad? El trato igualitario a toda la ciudadanía, ¿de acuerdo? Viene de equidad, equal, o como usted quiera, las raíces en varios idiomas, es que todos son tratados por igual. Hermano, nosotros tenemos mucho la tendencia a sentir que somos gente especial. Y decimos, yo sé que a mí me das precio de cliente, yo sé que a mí me cobras diferente, yo sé que a mí me das otro tipo de prestaciones. Y hermano, todo ese tipo de cosas a veces parecen incentivos a la economía, generalmente deterioran la economía. Yo no puedo tener un trato especial porque todos somos iguales. Ese es uno de los beneficios de la democracia. Con todo y que sea debatible la democracia, todos tenemos los mismos derechos. Lamentablemente en la práctica no opera muchas veces, ¿no? Y la gente que tiene mucho dinero, mucho prestigio, tiene tratos preferenciales. Y la gente que no tiene ni con qué defenderse, pues muchas veces no puede hacerlo. Pero en las cosas de Dios tenemos que manejar la equidad.
Hay personas que son más sociables, más cercanas, aún en la iglesia hay gente que es más cercana unos a otros, pero eso no quiere decir que no seamos iguales. Todos tenemos que ser tratados por igual. O no porque alguien es cercano a un líder no se le va a disciplinar. O no porque alguien es lejano a una persona vamos a tratar de dañarlo. No, la palabra es equidad. Y esto es muy importante que lo apliquemos. ¿Sabe? Incluso hablando a nivel de iglesias, hemos escuchado que a veces la gente piensa que no hay equidad, porque a veces los hijos de los pastores no se les aplica la disciplina. ¿Cómo ve la situación? Ha de estar muy difícil disciplinar a nuestros propios hijos, pero si lo ameritan, ¿qué hay que hacer? Disciplinarlo. Nada de que es que como es mi hijo lo protejo, o oculto lo que hizo para que nadie sepa, o a los demás les aplico las cosas. Por ahí conocimos también de un pastor, pues es que somos tremendos, y entonces este pastor exigía a todos los jóvenes de la iglesia que no faltaran, lo cual está correcto, está perfecto, pero a los hijos de él sí les permitía faltar a la iglesia. ¿Cómo ve la situación? ¿Está eso bien? Decía, es que mis hijos tienen mucha tarea, ¿que los demás no tienen tarea? Solo que sean ninis, pero generalmente tienen tarea. Todos tienen tarea. Entonces, si yo le digo a los jóvenes que tienen que venir, que se desvelen hoy haciendo tareas, pero que no falten al culto, es por su bien. Pero también tengo que aplicarlo a mis hijos, tengo que aplicarlo a mi familia. Es muy importante el principio de la equidad o de la igualdad. A veces en nuestro corazón cabe esa duda y decimos, no hay igualdad. Yo siento que hay gente a la que se le permiten cosas, créame que no. Hay situaciones que podemos pasar por alto porque todos tenemos errores. Pero hay situaciones que son sancionadas por la palabra de Dios, pecados o fallas, y a nadie se le va a tolerar ningún tipo de falla. Eso es la equidad. Y cuando en la iglesia funciona, la gente sabe que todo puede aplicarse y entonces hay confianza. Pero cuando usted piensa que hay gente consentida o que hay gente a la que no se le aplican las leyes, eso va en detrimento de la iglesia y no funciona. También puede pasar en la casa, ¿no? El hijo consentido, al que todo se le permite, y el hijo al que no se le permite todo, ahí hay un principio de inequidad. Entonces tenemos que aprender qué es la equidad, la igualdad. Y créanme que en la iglesia de Dios, hermano, todos somos iguales. Cuando alguien amerita un reconocimiento, la palabra de Dios dice que reconozcamos a la gente, no es porque queramos quedar bien con él, es porque le damos las gracias. Gracias por su trabajo, gracias por encargarse, gracias por ese ministerio, gracias, hermano. Pero cuando alguien anda mal delante de Dios, lo tenemos que quitar del ministerio. Nos duele el corazón, hermano, no estamos diciendo, ay, qué bueno que le quité del ministerio. Nos duele, pero tenemos que aplicarlo para que la gente se corrija. Ahora, esto es muy importante, los correctivos, porque hoy la gente ya no cree en los correctivos. Hoy la gente piensa que todo se arregla solo, ¿no? Dice, nada más ora por él. No, sí oro por él, pero tengo que corregirlo, porque si no lo corrijo, no va a superar la conducta. Ahora, esto aplicado en la iglesia es muy importante. Hay un paralelismo espiritual con nosotros. Nosotros somos llamados a ser gente justa. En una persona justa no cabe la mentira, no cabe el abuso, no cabe otro tipo de daños hacia los demás. Siempre tengo que ser justo. Los que somos papás, qué difícil ser papá, ¿verdad? Ya que uno se da cuenta de las complicaciones, pues ya no puede echarse para atrás. Pero es muy difícil ser justo. Porque hay ocasiones en que yo no soy justo porque vengo cansado, porque no tengo tiempo y fui injusto con un hijo. ¿Nos ha pasado? Es terrible, ¿no? Uno se siente muy mal. Como papá dices que no debí castigarlo, no debí decirle y lo hice porque yo no atendí, no escuché y hemos sido injustos a veces. Aún San Pablo dice, ¿no? Nuestros padres eran injustos y nos disciplinaban con injusticia y los venerábamos. O sea, tenemos que reconocer a la autoridad, pero no es fácil aplicar justicia. Ustedes que tienen varios hijos, la mayoría están complicados, ¿no? Porque tienen que tratarlos igual a todos. Nada de que el consentido, el bonito, el güerito, todos igual, hermano. Porque si no, se desalientan ellos. Entonces es muy importante que tengamos ese principio de equidad y de justicia en las cosas de Dios. En un matrimonio tenemos que ser justos. Si yo soy ventajoso con mi esposa, le oculto cosas, si no la trato bien, tarde o temprano esto se va a reflejar. Entonces es muy importante que andemos con justicia. Sí, el mundo es muy injusto, hay gente muy ventajosa, hay gente tremenda, pero yo como cristiano no puedo funcionar así, al nivel de que incluso a veces en el trabajo chocamos con la injusticia de los jefes, ¿no? Cuando dicen, tenés que hacer esto así, y uno trata de oponerse, lo pueden hasta correr, y hemos dicho, es muy duro, pero es mejor que me corran y no que yo le falle a Dios, porque Dios quiere que trate las cosas con
justicia. Entonces yo tengo que ser justo. No le hace que me cueste más, no le hace que yo pierda aparentemente de momento, pero tengo que ser justo. Y en las cosas de Dios, sobre todo, hermano, siempre tiene que haber justicia. Si nos enteramos del trabajo de alguien, siempre lo vamos a reconocer. Pero si nos enteramos de la falla de alguien, tenemos que aplicar la disciplina como la palabra de Dios lo establece. Y no hay trato preferencial, ¿eh? Cuando uno disciplina a pastores es muy difícil y a veces nos ha tocado hacerlo, pero es necesario hacerlo para que las cosas funcionen. Porque no porque es un pastor o alguien que está en la obra lo dejamos de disciplinar. No, la palabra de Dios dice, tienes que a todos aplicarles la disciplina. O alguien que es muy viejo en la iglesia o alguien que es muy nuevo, no importa. La justicia y la equidad tienen que aplicarse siempre. Por favor, hermano, créale a Dios. Dios dice que usted tiene que ser justo, que usted tiene que ser equitativo. ¿Qué tengo que hacer entonces? Pues aplicarlo totalmente. Porque yo sé que es difícil, pero tengo que hacerlo delante del Señor. Dios nos bendice cuando trabajamos. David lo que estaba haciendo aquí era funcionar como rey. Su trabajo era hacer guerras, su trabajo era prosperar la economía y lo estaba haciendo muy bien. Entonces, hermano, hágalo usted también, trabaje más. A veces uno se queja demasiado, pero trabajando más va a haber bendición. Si es fuera de la casa, si es en la casa, en el ministerio, donde sea, Dios siempre bendice el trabajo. Y es muy importante que aprendamos nosotros ese principio. Tengo que trabajar en lo que sea, pero lo tengo que hacer bien, porque Dios demanda esto de mi vida. Ahora, ya que estoy hablando de justicia y equidad, en todos mis tratos le voy a dar a la gente lo que merece. Eso es mi justicia, pero mi equidad es tratarlos a todos por igual. No importa que unos son más cariñosos, otros son menos cálidos, unos son más serios, otros son muy sonrientes, pero para todos tiene que haber equidad. Y en la iglesia tiene que funcionar. Y de verdad, hermano, nosotros tenemos que notar esto. Cuando usted ve algo que está mal, hágalo saber, hable con nosotros, pregúntenos, indague, porque no es posible que la gente piense que las cosas son injustas dentro aún de la iglesia del Señor. Entonces es muy importante que veamos que a nadie se le puede consentir. Es duro de decir, pero hermano, Dios no tiene consentidos. Dios no tiene consentidos. Todos somos iguales para Él. Algunos le buscan más, algunos le aman más, algunos trabajan más. Esa es la diferencia. Pero Dios a todos nos ama y nos quiere ver bendecidos. Y dice, si tú eres alguien que aplica los principios de justicia y de equidad, vas a ser bendecido. Pero si no los aplicas, vas a tener consecuencias. No le hace que en la sociedad el injusto sea el más famoso. ¿Se da cuenta? A la gente le encanta violar la ley. Dicen, las leyes se hicieron para violarlas. No, se hicieron para funcionar. Nada más que aquí en México como que tenemos un poquito mal ahí la sintonización y pensamos que hay que violarlas. No, no hay que violarlas, hay que obedecerlas. A veces hay que discutirlas o debatirlas. Eso es otra cosa a nivel social. Pero a nivel espiritual yo siempre tengo que aplicar la justicia. ¿De acuerdo, hermano? Entonces, en todo su trato con la gente, ¿cómo tiene que ser usted? Justo. Si no puede pagar algo, no lo compre. Porque a veces nos da por comprar cosas que no podemos pagar. Y después estamos con problemas. Y aquella persona a la que le compré, no le estoy pagando. O no voy a pagar lo que yo dije originalmente. Entonces, tenemos que aprender esa situación. ¿Hay gente que vende caro? Sí. En todos los medios hay quienes son careros y hay muy pocos barateros. Pero yo tengo que ir justamente con el precio, porque de eso vive esa persona. Yo no puedo dejarle de pagar porque de eso vive. Aún la ley de Dios es algo muy interesante, hermano. Era muy importante, por eso lea la palabra de Dios. Dice el Señor, cuando alguien se endeude, tiene que pagar a ver cómo propaga. Sin embargo, si no puede pagar y nada más tiene para comer, no le cobres, porque le estás quitando el sustento de su vida. ¿Lo ha leído eso? O sea, Dios dice así, no le quites su comida, porque es una persona muy pobre. Pero quien no tiene esta necesidad tan grande y tiene con qué pagar, tiene que pagar. Entonces es muy importante que tengamos ese principio de equidad y justicia. No es complicado entenderlo, lo complicado es aplicarlo, pero necesitamos hacerlo para la gloria de Dios. Que la gente que nos conozca sepa que somos imperfectos, pero que hicimos el intento de ser justos y de ser equitativos. Hay ocasiones en que por falta de información o situaciones podemos fallar, pero tenemos que corregir y podemos decirle a alguien, perdóname, yo no sabía que tú hiciste esto o no reconocía tu trabajo y lo reconozco en este momento. O a veces no me entero del pecado de alguien y pues no lo puedo disciplinar porque no me enteré. Pero si se comprueba y me entero, no puedo pasarlo por alto, porque la palabra de Dios dice justicia y
equidad en todo nuestro trato con los demás. En la iglesia tiene que haber justicia y equidad. ¿Usted sabe que usted tiene los mismos derechos que todos los demás, pero también las mismas obligaciones? Porque ser parte del pueblo de Dios tiene obligaciones y también tiene derechos. Entonces es muy importante que notemos esto. Ahora, hay una segunda estrategia del rey David, también es muy interesante. Se llama organización. Organización. Y eso está en 2 Samuel 8, 16 y 17. La palabra organización habla de la planificación. Nosotros tenemos que organizar las cosas. También, otra vez, los mexicanos somos dados a lo espontáneo, ¿no? No planeamos, no ahorramos, no programamos las cosas, sino que de momento las sentimos y las hacemos, aunque luego quedemos endeudados, ¿no? Aunque luego quedemos con problemas en la casa. Entonces, los que estudian administración dicen que hay 4 áreas importantes de lo que es el manejo de bienes: planeación, organización, dirección y control. Son 4. Hay algunos que manejan 5 o hasta más, pero normalmente podríamos entender esas 4. Planeación, organización, dirección y control. ¿Qué es la planeación? Bueno, es programar. ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Qué hay entre el punto A y el punto B? Me quiero ir de vacaciones. Usted también, ¿verdad? Bueno, ese es un plan. Pero ¿cuándo me voy a ir de vacaciones? Tengo que ver cuánto ahorro, cuánto me cuesta, cuándo hay buenos tiempos, en qué momento voy a poderlo hacer. Eso es una planeación. Sin planeación, a veces hacemos un desastre. La organización es tomar decisiones para lograr esa meta. Empezar a delegar responsabilidades, poner fechas, calendarizar, ver cómo voy a llegar a esa planeación que originalmente tuve. Esa es la organización. La dirección es gente que está viendo que las cosas sucedan. Un ejecutivo es un director realmente, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Supervisar que funcione. Porque la gente luego pierde la visión, ¿se ha dado cuenta? La gente empieza muy emocionado y a la semana ya no se acuerda, y ya no está trabajando, ya no tiene los objetivos. Entonces tiene que haber una dirección. Alguien que esté al frente para que las cosas funcionen. Eso es una dirección. Y un control, bueno, es evitar cuando las cosas se salen del plan original. Tiene que hacer regresar las cosas al plan original. Ese es el control. Se está haciendo de más, se está haciendo de menos, no estamos cumpliendo los objetivos, bueno, tenemos que corregir algunas cosas. Control es como corrección también. ¿Qué fue lo que hizo David? Él era un gran militar, él era un hombre ungido por Dios, pero con eso no bastaba. Él tenía que organizar su reino. Casualmente, algunas iglesias piensan que la organización no es buena. ¿Ha oído usted cosas así? Sino, ¿para qué te organizas? Deja que el Espíritu Santo te dirija, tú no planees. Mire, yo puedo planear y a lo mejor Dios dispone otra cosa, pero Dios no está peleado con la planeación. La creación en 6 días es una planeación. Es una idea perfectamente organizada para formar el universo. La formación de un bebé es una programación para dar vida. Imagínense, ¿Dios está con la planeación o no? Por supuesto que sí. Claro que el Espíritu Santo nos puede inspirar, puede mover las cosas, Él es el Señor, claro, pero nosotros tenemos que estar planeando, tenemos que estar haciendo las cosas de manera organizada. Y dice aquí entonces que había una milicia y había un registro. 8:16 dice: Joab, hijo de Sarvia, era general del ejército, y Josafat, hijo de Ahilud, era cronista. David podía decir que como él era un gran militar, con eso bastaba. Con que él peleara, con que él enseñara a los demás a pelear, el ejército podía funcionar. Pero David tenía ahora nuevas funciones como rey y delegó una responsabilidad. Parte de la administración es delegar responsabilidades. No podemos hacerse todo una sola persona, hay que dejar que otros hagan partes para que la cosa funcione. Eso es delegar. Y muchas veces delegar es, bueno, dicen los que saben también, con libertad para acción o consultar antes de actuar. Aquí en la iglesia es consultar antes de actuar generalmente, a menos que usted ya sepa bien lo que va a hacer y el trabajo que hace y no tenga que consultar. Generalmente hay que consultar, porque a veces nos falta consulta. Pero entonces David dejó a un general. ¿Quién era Joab? Era sobrino del rey David. David tuvo una hermana que se llamó Sarvia. Conoce aquí, Joab, hijo de Sarvia, no era hombre, era mujer. Y era una mujer de un carácter tremendo. Ya ve que en la familia casi no pasa, ¿no? Que alguien es tremendo. Y entonces esta hermana de David era tremenda, pero sus hijos eran buenos militares. Y 3 de sus hijos eran militares del rey David. Ahora, esto de la habilidad y el carácter y la familia está bien.
la función está bien. Lamentablemente, más adelante Joab traicionó a David. No se sabía sujetar y manipulaba a David. Hubo un punto en que incluso mató a Abner, ¿usted recuerda eso? Lo vimos hace unas 2 semanas, cuando David pactó con el general de Saúl y dijo, ok, Abner, no te va a pasar nada. Joab lo traicionó y lo mató. Entonces, cuando alguien funciona, no puede traicionar los principios. Si alguien traiciona los principios, o cree que tiene demasiada autoridad, o no sigue lo que el país, la iglesia o la organización X dispone, hay problemas, porque todo tiene que estar perfectamente entendido. Y este hombre, que era muy buen militar, lo malo es que no se sujetaba como debía y después hubo problemas. Y Josafat era cronista, dice aquí. ¿Qué es un cronista? Pues es alguien que registraba las cosas del reino. Por eso tenemos primero y segundo de Crónicas, ¿recuerda? Esos libros los escribió gente que estaba redactando lo que pasaba en el reino. David necesitaba el registro histórico de su reino. A veces hay cosas que se olvidan. El reino tenía que saber si se hizo un acuerdo, si alguien funcionó, si alguien no funcionó. El cronista tenía que estar tomando nota de todo. Ahora, no sé aquí cuántos sean buenos para tomar nota, pero quien es bueno para tomar nota es un buen cronista, porque sabe redactar, sabe tomar los datos. Hay quienes no saben redactar o no les gusta escribir. No sé si usted sea alguien de esos, pero dicen, yo escribo y me aburro. En cuanto empiezo a escribir, hasta me duermo. No, usted no es cronista, usted es dormilón. Bueno, usted es otra cosa, pero cronista no. No, cronista no. Pero hay quienes sí, y les gusta y redactan y hasta lo hacen bonito. Entonces, él tenía un cronista. Y esa persona tenía una habilidad y estaba entregada al reino. Un principio muy importante, hermano, Dios nos dio habilidades a todos. Nada más que habilidades diferentes, No tenemos las mismas habilidades todos, pero mi habilidad tiene que estar 100% entregada al reino de Dios. Eso es muy importante. Si mi habilidad no la estoy entregando a Dios, estoy defraudando a Dios. Estoy defraudando a su iglesia porque yo sé hacer cosas y no las quiero hacer. Porque me molesto, porque la gente no me gusta, porque no me reconocen, por mil cosas. Pero hermano, nosotros tenemos que dar los dones para Dios. La iglesia es la suma de los dones de todos. Hay personas que saben hablar en público muy bonito. Entonces usted puede ser alguien que haga algo así y entonces nos ayuda y platica o habla o predica o enseña y ya se cumple una función. Alguien puede ser administrador, es muy importante la administración, el registro, la planeación, tener notas, llevar un orden. Hay gente que canta bonito, bueno, pues está en la alabanza, ¿no? Hay gente que sabe otro tipo de habilidades y las tiene que entregar a Dios. Y una cosa muy importante, hermano, todas las habilidades son importantes. Porque a veces pensamos que las más notorias son las más importantes y no siempre es así. Hay gente que nunca se nota, pero es muy importante lo que está haciendo. Aunque es alguien que quizás no se ve en un púlpito, no se ve en un salón de clases, pero está haciendo algo, está organizando, está planeando, está trabajando y lo que está haciendo es muy importante. Entonces yo tengo que quitar de mi corazón el protagonismo, porque muchos pensamos que si nos notan, funciona, y si no nos notan, no funciona. Eso se llama ser protagonista. No todos tienen que ser notorios. Hay personas que no se notan mucho, pero están funcionando, y es muy importante lo que hace. Si usted compara a un general con un cronista, aparentemente, ¿quién es más notorio? El general, por supuesto, ¿no? Dicen, bueno, es que él es el jefe de todo el ejército y el cronista nada más tiene sus papeles ahí, pero es importante las dos funciones. Un país sin un cronista o un país sin un general no funciona. Entonces, es muy importante que usted entregue su talento a Dios. Y quítese la pena, porque algunos decimos, es que si lo hago, luego me critican. Olvídese de eso. De todos modos nos critican y sin hacer nada está peor, mejor que nos critiquen por hacer algo, ¿no? Hay que hacerlo. Es que me voy a equivocar, todos nos equivocamos, pero hay que hacerlo, hay que incentivar que la gente funcione. Ahora, después del cronista, viene edad espiritual. Versículo 17, Sadoc, hijo de Ahitob, e Imelec, hijo de Abiatar, eran sacerdotes. Aquí hay un problema. Dios puso un sacerdote y David tenía 2. Otro problema, ¿verdad? Hermano, es que todos fallamos en la administración de las cosas de Dios, todos tenemos fallas. ¿Por qué había 2 sacerdotes? Dice la palabra de Dios que cuando Elí, usted recuerda, sacerdote en el tiempo del rey Saúl, murió y sus hijos mueren también, dice una profecía tremenda: fuiste tan descuidado, Elí, que tus hijos no van a llegar a la edad de la vejez, van a morir jóvenes. De allí entonces uno de estos sacerdotes venía de la familia de Elí, se llama Abiatar.
y Abiatar después traicionó a Salomón. Otra vez la traición. ¿Cuál es el problema principal? La traición. Porque dice la palabra de Dios que cuando David ya era viejo, él le había prometido a Betsabé que Salomón sería rey. ¿Quién tenía que ser rey? Pues Salomón. Pero los 20 hijos de David querían ser reyes. Y entonces hubo uno de ellos, Adonías, que quería ser rey. Y él se levantó con un ejército y dijo, yo voy a ser el rey. David ya estaba, que no se enteraba de nada, estaba muy anciano. Y entonces Abiatar se alió con Adonías para quitarle el reino a Salomón. Qué importante es la lealtad. Es muy importante no andar buscando el reino, ni andar buscando un beneficio, sino que se haga la voluntad de Dios. ¿Qué tendría que haber hecho Abiatar con el anciano David? Pues preguntarle, si es que no sabía. Yo creo que sí sabía que David había dicho el rey va a ser Salomón, pero Abiatar dice, no, a mí me conviene más Adonías, y apoyó a Adonías. Joab fue otro traidor, porque posteriormente él hace cosas para manipular a David y para tener un beneficio. Mató a un general por su propia familia. O sea, no se puede ser leal cuando otras prioridades están en mi corazón. La prioridad tiene que ser el reino de Dios y lo que Él establece en su palabra. Y ahí falló tanto Joab como, en este caso, Abiatar. Ahora, la cuestión es que Sadoc es de otra línea sacerdotal, pero fue un hombre muy fiel. Él también era un hombre muy fiel, pero no era la línea sacerdotal principal. Aquí a quien le pertenecía el sacerdocio era a Abiatar. Pero David estaba permitiendo que Sadoc funcionara. Lo curioso es que al que le pertenecía la función, la ejerció mal. Y al que no le pertenecía, la ejerció bien. Finalmente, ¿qué es lo más importante? ¿El título o la función? La función. Finalmente es el producto de lo que uno hace. Entonces, David estaba teniendo muchos líderes allí, pero ahí tenía un problema de 2 sacerdotes, que más adelante hubo esa traición y más adelante se quitó Abiatar, pero de momento era demasiada gente. Algo también que tenemos que aprender aquí, hermano, no pongamos más gente de la necesaria, porque a veces por poner mucha gente uno piensa que funciona y no. Tener mucha gente hace que choquen y a veces las cosas no funcionan. Entonces yo necesito tener la gente exacta para la función que tiene que darse. En este caso, el sacerdote, ¿cuántos tenían que ser? Pues 1. Ya sus hijos eran levitas, las demás familias eran levitas, pero había 2 sacerdotes. Entonces a veces ya 2 son multitud. Dice también aquí, Seraías era escriba. ¿Qué es el escriba? Pues una persona que estaba dedicada a los documentos de Dios. Usted sabe que los escribas estaban viendo los manuscritos de la palabra de Dios que pronto se rompían, pronto se echaban a perder y tenían que ver que no se echaban a perder. Algo que hay que agradecerle al pueblo judío es la preservación de la palabra de Dios, todo el Antiguo Testamento. Porque por centurias ellos no dejaron que se perdiera ni una palabra. Porque usted recuerda que aquellos manuscritos, aquellos pergaminos se deshacían. Entonces ellos tenían que estar atentos, este pergamino está deshaciéndose. Antes de que se deshaga hay que copiarlo. Y era un trabajo muy abundante, pero gracias a eso hoy tenemos la Biblia. Entonces es muy importante el trabajo de un escriba. En los días de Jesús hubo buenos escribas y malos escribas, pero la función en sí era buena, la palabra de Dios. Otra vez, ¿para qué es un escriba? Bueno, tenía que saber idiomas, tenía que saber hebreo, tenía que saber arameo en ese momento porque estaban así los manuscritos. Entonces la preparación, las lenguas, hay gente a la que se le dan esas cosas y dice, bueno, ¿para qué aprendí idiomas? En este caso, para servir a Dios. Todo lo que yo estudio, lo que yo aprendo, lo puedo aplicar a Dios. El problema es que yo piense que mi estudio o mi trabajo nada más es para mantenerme económicamente. Pero Dios me da, por supuesto, para que me sostenga, pero también para servir en el contexto de su iglesia. ¿Para qué tiene usted esas habilidades? Para servir al Señor, para que la obra funcione. Y si toda la iglesia, que es la suma de los talentos de todos, si en la iglesia todos ponen su talento, no hace falta a nadie nunca. Siempre habrá gente que sirva, hermano. ¿Por qué? Porque todos ponen su talento. El problema es que a veces tenemos talentos y no los ponemos al servicio de Dios. O decimos, no, yo no quiero, no me gusta que me vean, no participo, no me gustó. Y entonces hacemos un problema allí de falta de función. Pero cuando todos ponemos talento, hermano, no pasa nada. Créame, un pastor se puede morir y no pasa nada.
cuando la iglesia está bien formada. ¿Por qué? Porque alguien más está preparándose para las funciones que deban de venir. O alguien de la iglesia que tiene un puesto importante se cambia de iglesia, se va a otro país, no pasa nada. Hay cambios y ajustes, pero la misma iglesia tiene otros talentos y dones para que funcione. El problema es cuando en las iglesias no tenemos delegación, o no tenemos capacitación, o no tenemos compromiso, porque nadie quiere cubrir el espacio y todo el mundo mejor prefiere hacer otras cosas, pero los talentos son para Dios. Y en este caso el escriba estaba haciendo una función espiritual que después fue muy importante. Fíjese qué cosa tan especial. El escriba no era notorio, pero a la larga el trabajo permanente es el del escriba. Porque Joab se murió, David se murió, el escriba se murió, pero su trabajo quedó preservado por escrito. Así es de que lo que usted hace, no busque notoriedad, deje que Dios le use. Y aunque usted no se dé cuenta, es muy importante lo que está haciendo si usted trabaja para Dios. Otra cosa muy importante es la corte, versículo 18. Benaía, hijo de Joiada, estaba sobre los cereteos y los peleteos. Ay, caray, ¿quiénes son los cereteos y los peleteos? A lo mejor estaban feos, ¿no? Bueno, la cuestión aquí es que hay una persona muy extraña. ¿Usted ha visto personas extrañas? No voltee al que está junto a usted porque no va a sentir bonito que usted lo vea, pero hay personas que son extrañas. Benaía, hijo de Joiada, era sacerdote y militar. Está duro, ¿no? Él, por familia, era un sacerdote. Era parte de los sacerdotes, junto con Abiatar y con Sadoc, tenía funciones que hacer como sacerdote, pero tenía habilidad militar. Entonces es un sacerdote militar. ¿Quiénes eran los cereteos y los peleteos? ¿Alguien me dice, hermano? ¿Quiénes eran? ¿Nadie sabe? ¿Cómo es posible, hermano? Pues ¿quién es su pastor? ¿Quién le enseña a usted? Bueno, eran militares especializados en proteger al rey David. Eran la guardia presidencial. ¿Eran buenos o no eran buenos? Eran muy buenos. Pero aparte de el ejército de David, el general, 30 principales y 3 principales que David tuvo, tenía 2 grupos que estaban allí cuidando la integridad del rey David. Los cereteos eran una tribu filistea, eran extranjeros, pero eran tan buenos militares que David dijo, ustedes van a ser mi guardia personal. Hacen falta en ese momento para el rey guardia personales, por supuesto, ¿no? Entonces ellos eran muy buenos en lo que hacían, pero estaban como un grupo militar de élite que estaban aparte del ejército, aparte de Joab, aparte de los demás, porque Dios les dio una gran habilidad militar. Y los peleteos eran soldados mercenarios. Habían estado con David haciendo guerra para robar, pero ahora hacían guerra para proteger al rey. Hermano, no sé si usted quiere ser de élite, pero Dios a veces nos pone como gente de élite. Dice, te he dado habilidades, te he dado funciones mejores que otros, pero es para que funciones. Los cereteos y peleteos nunca atacaron al rey David, no lo traicionaron, pero para poderlos controlar estaba Benaía, hijo de Joiada, el sacerdote que además era militar. Entonces fíjese cómo Dios da diferentes habilidades. Lo importante es que las usemos para la gloria de Dios. El problema es que yo no use mis habilidades. ¿Será especial ser guardia presidencial o no? Sí, por supuesto, nosotros tenemos guardias presidenciales, ¿no? Pero no es que tengan la habilidad y se queden con ella. La tienen que usar con una finalidad que es preservar la vida de un dignatario. En este caso, los pereteos y los celeteos estaban en esa situación de proteger la vida del rey David. Yo creo, hermano, que sí. Dios, en ocasiones notamos habilidades especiales en la gente. No tienen que ser militares, son habilidades para la gloria de Dios. Hay gente que es muy sociable. Esa gente sociable puede funcionar como evangelista, como maestro, como organizador. Hay gente que tiene un posgrado. Bueno, ese posgrado sirve, además de que a usted le paguen mejor por un posgrado. En la iglesia un posgrado sirve para que lo apliquemos a las cosas de Dios. Y entonces mi habilidad o mi preparación especial de élite puede ser usada para la gloria del Señor. Lo último, dice aquí el versículo
18, y los hijos de David eran los príncipes. Eso no suena raro, ¿no? Dices, bueno, el hijo de un rey es príncipe, pero la palabra príncipe aquí es un funcionario de alto nivel. Consejeros confidenciales o ministros principales, eso quiere decir en hebreo. Entonces, los hijos de David, no nada más porque eran los hijos del rey, ya estaban en un lugar de la corte. David decía, ustedes tienen que funcionar. Lo malo es que no todos funcionaron, pero van a ser consejeros especiales del rey. ¿Qué tal un consejero confidencial? ¿A cuánto nos gustaría ser consejeros confidenciales? ¿Será bueno eso o no? Ah, sí, que alguien necesite un consejo y me diga, me pida el consejo, oh, es un gran honor, ¿verdad? Que diga, oye, yo quiero que tú me aconsejes. Bueno, ellos tenían esa función, los hijos del rey David, consejeros confidenciales, pero también eran ministros principales. Tenían que tener algunas funciones administrativas, igual otra vez decimos, no todos las cumplieron, pero David organizó así el reino para que funcionara. Aplicado a nosotros teníamos que decir, hermano, que todos tenemos diferentes habilidades, pero hay que hacer que funcione el reino de Dios. Lo peor que puede haber es un hermano que venga nada más a ver y a criticar a los demás. Y créanme que sí hay gente así. Sí hay gente que va a las iglesias y dice, no, yo no hago nada, pero me doy muy bien cuenta que está mal hecho esto, que está mal hecho esto, que aquí falta aquello. Mire, decir que algo está mal hecho no es ningún mérito. Muchas gracias, pero necesitamos dar soluciones a eso. Si usted tiene la habilidad y el discernimiento para notar una necesidad en la iglesia, no se quede con eso. ¿Qué podemos hacer para que funcione? Ahora, ¿quién lo tiene que hacer? Pues usted. Porque hay gente que es muy buena para decir que alguien haga las cosas. ¿Ha visto gente así? Yo veo aquí una necesidad, pero a ver quién la hace. Yo no, pero yo ya vi la necesidad. Ay, hermano, pues gracias, pero no está completo el asunto, porque ver una necesidad y no comprometerme hace que las cosas no funcionen, ¿no? Porque no todos tienen la misma visión, la misma habilidad. Entonces, todo lo que usted tiene como talentos, dones, preparación, perfil, personalidad, experiencia, edad, todo puede usarse para la gloria de Dios. La iglesia necesita que todos estemos funcionando, sin que me tengan que invitar, sin que me tengan que decir, sin que sea notorio. Si yo soy parte del cuerpo de Cristo, yo voy a hacer algo para que funcione. Y todos son necesarios y todos pueden ser de bendición. Muy diferentes. Por favor, reconozca la diferencia con los demás. Porque hay ocasiones en que esperamos que todos sean iguales que nosotros y no. Dios es tan creativo que nos hizo diferentes a todos. Entonces, con esa diferencia, todos podemos funcionar como el cuerpo. ¿Recuerda la ilustración del cuerpo de Cristo? Nosotros somos el cuerpo de Cristo, o sea, muchos órganos, millones de células, órganos muy distintos, pero así se conforma un cuerpo. También en la iglesia somos diferentes. Y no diga, ay, ¿cómo es que este no tiene la habilidad? Es que usted sí la tiene, él no, pero él tiene otra habilidad. Entonces hay que desarrollarla para la gloria de Dios. Que no dejemos de comprometernos, ¿no? El Nuevo Testamento dice que hay apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Funciones de formación, de enseñanza, de ministerio. Pero también dice en Corintios 12, la primera carta, que hay gente que son diáconos, gente que exhorta, gente que aconseja, gente que sirve, gente que preside, gente que hace misericordia, administradores. Entonces también esa gente está puesta por Dios para que la obra funcione. Ahora, nosotros tenemos que hacerlo para edificar a la iglesia y tener bases para este ministerio. Y una cosa muy importante, hermano, decídase a servir a Dios ya hoy. No haga un plan para servir dentro de 5 años. Porque hay gente que tiene esa mentalidad. Dicen, yo no me quiero comprometer ahorita. Ahorita estoy muy ocupado. Hermano, es que es hoy o es nunca. Comprométase. Por supuesto, a lo mejor hoy no puede dar mucho tiempo o tiene muchas cosas que hacer, pero conforme más pueda pasar el tiempo en las cosas de Dios, Dios le dará la habilidad para que pueda funcionar como ama de casa, como profesionista, como jefe de familia, como joven, aún como ancianos, pero que podamos servir siempre a Dios, porque para eso nos dio esos talentos. David entendió las diferencias: militares, sacerdotes, guardia presidencial, escribas, cronistas. Tenía una organización perfecta. Y una cosa muy importante es involucrar a la familia. Estos hijos de David que eran príncipes, está indicando un principio que es involucrar a los de mi casa. Porque a veces adolecemos de una tendencia de que yo sirvo a Dios, pero ni mi esposo, ni mis hijos, o no, mi esposa, mis hijos, o mis papás tampoco lo hacen, nada más lo hago yo solo.
Y entonces eso nos debilita mucho. Involucre a la familia. Hermanos, enseñen a sus hijos a ser siervos de Dios. No estemos rogándoles para que vengan a la iglesia. Usted mándelos. Así como nos manda a la escuela, mándelos a la iglesia también. ¿Por qué nada más a la escuela y a la iglesia no? ¿O por qué usted deja que su esposa venga sola al servicio? A lo mejor hay hombres así que llegamos a la iglesia y decimos, ahí te dejo mi amor, haz lo que quieras, dime a qué hora vengo por ti. Y usted se va como hombre. ¿Qué está haciendo ahí? Defraudando. No está funcionando porque tengo que trabajar como familia. No sé a cuántos papás que estamos aquí, nuestro deseo del corazón sería que nuestros hijos sirvan a Dios en algún momento. ¿Verdad que sí? Hermano, hágalo hoy. Enséñeles usted, tráigalos usted, involúcrelos y ellos van a aprender eso. Pero si ven que usted no los involucra, si ven que usted no los trae, ellos no van a hacerlo solos. O a veces el esposo o la esposa, si no lo invitamos a servir, pues no lo hace. Nada más se nos queda viendo el esposo o la esposa, ¿no? Tenemos que decirle, ayúdame. A lo mejor usted no necesita que lo ayuden o que la ayuden, pero el invitar al esposo o a la esposa a servir hace que se involucre. ¿Qué tal una familia involucrada con Dios, hermano? Es una grande bendición, ¿verdad? Donde a nadie le tengamos que rogar que venga o que nada más venga en Navidad. No, todos los domingos del año vamos a estar allí y ven, acompáñame, vamos a servir, necesito que estés conmigo. Y nuestros hijos van a servir a Dios. En algún momento, o ese esposo o esa esposa que no está muy convencido, en algún momento puede también involucrarse en las cosas de Dios. Todos somos necesarios, hermano, en la obra de Dios. Así de diferentes como somos, pero por favor no deje de servir al Señor. No espere a que le rueguen para que usted haga algo por Dios. Dios nos da la vida y la oportunidad para que la utilicemos. Hay ocasiones en que tristemente, hasta que estamos muy enfermos, decimos, ay, ¿cómo me gustaría ir a la iglesia? Bueno, ¿y por qué todo el tiempo que estuve sano no fui? ¿Por qué todo el tiempo en que pude no lo hice, no? ¿Por qué los jóvenes que tienen hoy todas sus funciones bien, ay, estoy cansado, estoy preocupado, ando en no sé qué, y hasta que cumpla 60 o 70 años voy a ir a la iglesia? ¿Por qué desperdicias tu vida? ¿Por qué no hoy que estás joven? ¿Por qué no hoy que tienes funciones? Aún los niños que vengan a funcionar aquí y vengan a hacer algo, no es un jueguito, están aprendiendo a servir al Señor. Y los que somos ancianos o los que tengamos ya una enfermedad, decimos, mientras mi enfermedad me lo permita, ahí voy a estar. El día que no me pueda ni levantar, pues perdóneme usted, no puedo. Pero mientras yo pueda, y aquí hay hermanos que tienen testimonio de eso, ¿verdad? Vienen casi arrastrándose, pero vienen. ¿Por qué usted no? ¿Por qué no todos podemos hacerlo? ¿Por qué no nos ponemos de pie, hermanos, y decimos al Señor, yo quiero ser tu servidor? La mayor bendición es ser un siervo de Dios, hermano. Es una bendición tremenda. Olvídese de los costos y de lo que usted hace. Es una grande bendición. ¿Por qué no venimos como familias o como matrimonios al Señor y decimos, Señor, úsanos en lo que tú quieras? Así como usaste a la gente del rey David en la organización y en la justicia, ahora en tu iglesia, con organización y con justicia, queremos ser tus siervos. Vamos a orar al Señor, hermano. Tráigase a su esposo o a su esposa por allí y vamos a hacer algo para Dios. Hay mucho que hacer. En la iglesia nunca falta qué hacer. Siempre hay muchas cosas que hacer y lo que nos falta es gente que lo quiera hacer. Pero si usted quiere servir, Dios le está llamando hoy y dice, ven, yo quiero que tú me sirvas. No esperes a ser anciano, no esperes a enfermarte, no esperes a accidentarte, ven hoy, porque hoy es el día de servicio y de bendición. Vamos a orar al Señor, hermano, y dígale, aquí estoy. Mis talentos, mis habilidades, mi edad, mi salud, lo que tú me estás dando hoy es para servirte. Vamos a orar al Señor. Padre Celestial, te damos las gracias en esta hora por tus bendiciones. Qué maravillosa es tu palabra, Señor, al observar detalles tan importantes como ver la organización de un reino, Señor. Nosotros hoy estamos lejos de ser reyes o de ser militares, quizás la mayoría de nosotros, pero somos parte, Señor, de tu iglesia. Y aquí estamos para servirte, Señor, en lo que tú quieras. Tenemos gente preciosa aquí, niños y niñas que tienen talentos, Señor, que pueden orar, que pueden cantar, que pueden compartir, que pueden inspirar a los demás, Señor. Ayúdanos a enseñar a nuestros hijos que aún pequeñitos como son, sirvan a Dios, Señor. A lo mejor no pueden hacer mucho tiempo uso para el servicio, pero pueden hacer algo para Dios. Que empecemos hoy a decirles, sirve al Señor, dedica tu tiempo a Dios. Aparte de tu escuela, aparte de tus compromisos, puedes ser un niño que sirva a Dios, que sirva en algo para que la gente conozca del Señor. Nuestros preciosos jóvenes, Señor, que tienen el tesoro
de la salud, de la fortaleza hoy, que la utilicen para tu gloria, Señor. Además de estudiar, además de trabajar, nuestros jóvenes preciosos también pueden participar en la enseñanza, en la alabanza, en el evangelismo, Señor. Aún en la predicación, en cualquier área de la vida en que tú les quieres llevar, pueden ser de bendición, Señor. Nuestras mujeres y nuestros varones, Padre, estamos saturados de trabajo, estamos llenos de necesidades, pero tenemos que buscar tiempo para servir al Señor. Hoy es tiempo de servir, hoy es tiempo de hacer algo. Esa habilidad, ese talento que nos has dado, Señor, es para servirte. Queremos como matrimonios unirnos y servirte, Señor, con diferentes funciones, con diferentes perfiles, Señor, pero servirte porque tú eres bueno. Es un privilegio, Señor, ser servidores. Es una bendición muy grande, y que no esperemos el día que estemos graves en un hospital para decir que hubiéramos querido servir. Aún nuestros ancianos, Señor, con su experiencia, con la fortaleza que les has dado, con la edad que ellos tienen, Señor, con lo que ellos saben, pueden ser de mucha utilidad para tu obra, Padre. El rey David aprendió el principio de compartir la autoridad, de compartir las funciones. No se limitó a ser un gran militar o a ser un gran rey. Él organizó a la gente para que hubiera funciones militares, sacerdotales, hubiera funciones sociales, civiles, legales. Él organizó a su país. Tu iglesia también tenemos que estar organizados para funcionar, Señor. Esos talentos, esa preparación, ese posgrado que tiene mi hermana o mi hermano, Señor, esos recursos que tú das son para servirte. Pero tu palabra dice con equidad y con justicia. Ayúdanos a ser gente equitativa, Señor, y gente justa, que no porque hay preferencia por alguien o cercanía por alguien, permitamos cosas que no debemos permitir, Señor. Tu palabra dice que seamos equitativos y justos. Son principios de organización del reino de Dios. Dios es equitativo y es justo con nosotros. También vamos a hacerlo hoy. Ayúdanos a enfrentar la injusticia, Señor, porque el mundo maneja la injusticia, maneja la inequidad, pero nosotros somos una iglesia puesta en el mundo para ser diferentes. Tu iglesia en cualquier nación, Señor, tenemos que ser diferentes. Tenemos que hacer las cosas con justicia. No importa que se pueda vender la justicia en la sociedad, no importa que la gente no le interese, nosotros somos llamados a ser gente justa, Señor. Ayúdenos a ser bendecidos con esto. Y, Señor, el ministerio familiar que David trató de funcionar, él invitó a sus hijos para ser príncipes. Hoy como familias queremos comprometernos, que no nada más la mamá venga a servir, o no nada más un hijo o el papá, sino que todos como familia hagamos algo para que el reino funcione, porque esto es un principio de tu palabra. Nos ponemos en tus manos, Señor, y fue un privilegio que Joab fuera un general. Fue un privilegio que hubiera sacerdotes, fue un privilegio que hubiera príncipes, pero hoy es más grande el privilegio de ser tus siervos, Señor, no siervos del rey David, sino siervos y siervas del Dios Altísimo, gente que te sirve a ti, y que en tu iglesia nunca falte alguien para servir, porque tanto los niños y los jóvenes, los adultos y los ancianos, sabemos que hay un talento dado o varios talentos dados para que sirvamos en el contexto de tu iglesia. Te damos las gracias en el nombre de Jesús, Señor, y permítenos servirte hasta el día en que la salud no nos lo permita ya, o la edad tal vez, pero mientras podamos hacerlo, lo vamos a hacer para tu gloria y honra. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Pues Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga a todos. Siéntese, por favor.